Empezamos hoy la Semana Santa. Durante 5 semanas nos vinimos preparando, que fue el tiempo de Cuaresma, para que llegando a este día del Domingo de Ramos, primer día de la Semana Santa, podamos vivir una Semana Santa. Escuchemos con atención. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso al que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: sea crucificado. Pilato insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificara. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a las suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú, que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios.
De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. El Domingo de Ramos tiene como dos características. Hay una primera parte del domingo que es la que nosotros celebramos con la procesión de los ramos y la lectura del texto del Evangelio que nos narra la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Es una invitación que se nos hace a como descubrir desde el primer momento de la Semana Santa el triunfo de Cristo sobre la muerte y por lo tanto la resurrección de Cristo. En ese sentido, el Domingo de Ramos como que anticipa el Domingo de Pascua y nos pone un marco fundamental para entender toda la celebración de la Semana Santa. El Domingo de Ramos, entrando el Señor a Jerusalén, es decir, manifestándose plenamente como el Mesías, como el prometido de todos los profetas, como el Hijo del Padre que viene a salvarnos, y el Domingo de Pascua como el Señor resucitado que da la vida al mundo, a todos los que creen en Él. De tal manera que toda la Semana Santa queda permanentemente unida y permanentemente iluminada por estos dos acontecimientos fundamentales: la manifestación de Cristo como Mesías, la manifestación de Cristo Mesías resucitado, fuente de vida para todos los que creen en Él. Yo los invito a vivir así la Semana Santa, porque a veces nos perdemos en detalles, en cosas, no tenemos como el sentido fundamental de toda la Semana Santa. Y si esto es así, por eso es que se lee hoy, en una segunda parte de la celebración, en la Eucaristía, se lee el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es un relato sobrecogedor. Lástima que nosotros lo escuchemos solamente en Semana Santa, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Lástima que solamente una vez al año, como que sea colocado plenamente ante nuestros ojos lo que significó la pasión y muerte del Señor Jesucristo. Nosotros generalmente mantenemos la imagen de Cristo crucificado como el signo fundamental del cristiano. En esto nos distinguimos fundamentalmente de otras confesiones cristianas no católicas para los cuales la cruz prácticamente ha desaparecido como signo. No, nosotros mantenemos el signo del Señor crucificado, del Señor en la cruz, muriendo por nosotros para darnos la vida. ¿Por qué? Porque indudablemente allí descubrimos la máxima prueba, el máximo signo del amor de Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Le entregó a su Hijo único. El Señor muere en la cruz, víctima de la injusticia y de la violencia de los seres humanos. El Señor muere en la cruz cargando sobre sí todo el horror del pecado humano,
toda la mentira, toda la calumnia, toda la injusticia, toda la violencia, toda la indiferencia, todos los irrespetos, todas las violaciones, todo lo que constituye desafortunadamente la existencia de los seres humanos sobre esta tierra. Odios, envidias, rencores, asesinatos, muertes, infanticidios, todo eso lo asume el Señor, lo carga, y lo carga de tal manera que sufre la muerte. Es decir, va hasta el extremo de lo que significa asumir la realidad horrible del pecado humano, hasta entregarse a sí mismo. Por eso tenemos que tener siempre presente ese amor de Dios. No un amor teórico, no, el amor manifestado en Cristo que muere por nosotros. Pero es una muerte no para quedarse en la muerte, no es la muerte por la muerte, es la muerte para vencer la muerte y por lo tanto para darnos la vida. De tal manera que la vida del cristiano es un pasar permanentemente de la muerte del pecado a la vida que el Señor le ofrece en su resurrección. Es un estar en ese paso, y paso se dice en hebreo, Pascua, Pasaj, paso permanente de la muerte a la vida, porque es el paso permanente del amor de Dios que se nos manifiesta en Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Acojámoslo. La fe es eso, acoger al Señor. La fe es sencillamente ser capaces de reconocer que por nosotros no somos sino pobres pecadores, que no tenemos fuerzas para amar, que no tenemos fuerzas para hacer el bien, que no tenemos fuerzas para liberarnos de todo lo que significa el pecado en nuestra vida, la lujuria, la gula, la avaricia, todo eso que hace que nuestra vida sea una esclavitud permanente de nuestras pasiones. Por nuestras propias fuerzas no somos capaces. Necesitamos que el Señor, que es Dios mismo, venga, asuma toda esa realidad nuestra, la clave en la cruz y de esa manera la destruya, dándonos con la resurrección, que es el triunfo de la vida sobre la muerte, la posibilidad de vivir y de vivir en plenitud. Ese es el sentido de la Semana Santa. Ojalá lo vivamos desde hoy, desde este Domingo de Ramos, y lo vivamos realmente como compenetrarnos con esos acontecimientos salvadores, con esos acontecimientos en los cuales Dios se manifestó de una manera única e irrepetible, y por lo tanto una ocasión también para nosotros única de encontrarnos con ese amor de Dios, de aceptarlo plenamente en el corazón y de empezar a vivir una vida nueva. Esa es nuestra oportunidad, esa es la gracia que el Señor nos brinda en esta Semana Santa. No la perdamos, que desafortunadamente en los últimos años se ha ido creando más bien que la Semana Santa es una semana de vacaciones. Y entonces es una semana de vacaciones, entonces hay que irse de paseo, hay que irse de turismo, hay que irse a lo que sea, menos a concentrarnos en ese amor infinito de Dios que se nos da, que se nos manifiesta, que se nos ofrece y que está en nuestras manos, con su gracia, recibirlo y aceptarlo. Vivamos la Semana Santa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.